Con Nicolás Malinowski. Él es ingeniero electricista, magíster en gestión de la energía y también director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Todo bien? Muy bien, contentos de tenerte en esta comunicación telefónica, unos minutos para la radio municipal de Florencio Varela. Nicolás, porque queremos, ¿no? Hablar acerca de el ajuste energético, ¿no? Y cómo impacta en la sociedad y sobre todo en los vecinos de Florencio Varela. Sí, bueno, como bien vos planteás, digamos, estamos viviendo un ajuste eh, sin precedentes, yo diría, en la Sí. economía argentina y con una velocidad eh, fenomenal en tan solo 4 meses del nuevo gobierno de Javier Milei, Mm. donde está ajustando, digamos, todas las variables económicas y ajustando principalmente el ingreso de los trabajadores en su conjunto, ¿no? No solo trabajadores, sino también vemos afectado el sector de jubilados y jubiladas también con un feroz ajuste. Y en este esquema, Sí. claramente la tarifa y el sector energético es una pieza clave del gobierno nacional en decir, bueno, dejamos de tener déficit fiscal, es lo que llaman como el mal de la economía argentina, y vamos a quitar subsidios, y no solo quita subsidios, sino están haciendo una combinación que es lo que termina siendo brutal para el usuario final, que es quita de subsidios, aumento de los valores tarifarios y devaluación, que eso también aumenta, digamos, en términos de pesos, los costos finales para el usuario. Y vemos Exacto. que ya Sí. este mes de abril van a llegar tarifas eh, con aumentos del 200, 300, hasta el 500%, depende del caso, y sea usuario residencial, usuario comercial o usuario industrial, ¿no? Entonces, ese es el panorama general. ¿Me decías ese? Perdón. Sí, sí, no, que digo, este aumento que tienen solamente a nivel domiciliario, sino también se comprende lo que es comercial e industrial, que también afecta definitivamente en la economía argentina. Claro, cuando el gobierno plantea querer bajar la inflación, pero a Sí. su vez liberar los costos energéticos y ponerlos a precio de commodities internacionales, porque básicamente lo que están haciendo es eso, eh, ahí hay una contradicción en sí misma, porque o sea, el aumento de la energía te aumenta todos los valores de la cadena de valor, justamente, de la cadena de producción y de comercio y comercialización en el país, porque vos, imagínate, para producir alimentos usas energía, para producir en una Claro. fábrica utilizas esa energía, para producir, para mantener un local comercial abierto utilizas energía, para mantener un domicilio y las necesidades básicas utilizas energía. Para en esto que estamos viendo del golpe a las universidades y a la Exacto. educación pública, para abrir las universidades necesitas energía. Veíamos, por ejemplo, el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es la universidad que yo estudié, 33 millones de pesos le llegó este mes de facturas de luz. Ya Es el un mes que montón. viene no van a poder afrontar esos gastos. Imagínate el resto de las universidades, ¿no? La UBA Claro. ya haciendo un protocolo de uso de la energía con tiempos pautados, donde, por ejemplo, en los horarios nocturnos solo se prenden las luces de los espacios comunes media hora antes y media hora posterior a los horarios de clase, ¿no? Entonces, eso es a su vez implica inseguridad, digamos, para transitar en las zonas de los edificios apagados, ¿no? Mm. Pero bueno, en términos de política energética de este gobierno, vemos cómo hay una transferencia de ingresos, que ya la vivimos con el gobierno de Mauricio Macri. En Exacto. ese momento hubo una transferencia de ingresos del 3000% de los sectores medios y populares a los sectores concentrados del sector energético en este caso. Y ahora estamos viendo algo similar en un contexto también de donde se busca la maximización de ganancias para ciertos grupos empresarios. Acá vemos el grupo empresario, por ejemplo, de Paolo Roca, Techin, es uno de los ganadores en esta política energética, Pampa Energía, Eurnequian también, digamos, está jugando en ese rol, y vemos cómo la política del gobierno está haciendo retirar
todas las barreras del Estado, retirar las empresas estatales y dejar entrar al mercado, en esto que denominan, yo le diría entre comillas, que son grupos empresarios, a hacer negocios. Y Argentina está muy codiciada, si se quiere, en términos energéticos, porque justamente el mundo está atravesando una crisis energética, se está planteando una transformación de los sistemas energéticos a nivel mundial, con esto que se conoce popularmente como la transición energética, donde se plantea básicamente transformar una matriz a base de hidrocarburos hacia energías limpias, ¿no? Y en ese pasaje el gas natural, por ejemplo, es un componente fundamental, el litio es un componente estratégico en este nuevo esquema, y Argentina posee esos dos recursos naturales en abundancia. O sea, en términos de litio, somos una de las principales reservas del mundo, junto con Bolivia y con Chile, poseemos el 60% de las reservas a nivel mundial, y en términos de gas no convencional, que es Vaca Muerta, somos la segunda reserva de gas a nivel mundial. Entonces, entendiendo la importancia de esos dos recursos principales estratégicos en este contexto global, vemos cómo el gobierno le abre la puerta a los empresarios locales y también transnacionales, vemos, o internacionales, como quieren llamarlo, pero vemos, por ejemplo, el viernes pasado se juntó con Elon Musk, el CEO de Tesla, Claro, sí. Tesla es una de las principales productoras de autos eléctricos a nivel mundial, que la movilidad eléctrica va a ser parte de esta transformación energética, y necesita de litio, y quiere litio barato para poder competir principalmente con China, con la automóvil china, que es la BYD, que es la principal, es la número uno en producción de autos eléctricos a nivel mundial. Entonces, entendiendo eso, vemos cómo el gobierno está haciendo un andamiaje de retirada, o sea, está haciendo todo un camino para que entren esos grupos empresarios, hagan su saqueo, hagan su negocio, le está entregando, digamos, el patrimonio tanto de empresas estatales como de recursos estratégicos a grupos concentrados, y vemos, por ejemplo, el caso de las empresas estatales. Dentro de la ley Ómnibus está, bueno, ahora se sacó YPF, pero una de las ideas era privatizar YPF, que se la sacó de ahí, pero YPF, a su vez, que la comanda Horacio Marín, que es el ex CEO de Petrol, lanzó un plan 4x4 que también es un objetivo de maximización de ganancias y no un objetivo de producción de hidrocarburos para el conjunto de la sociedad argentina. Después vemos, sí, en la ley Ómnibus nueva, que está ingresó ahora un borrador, está a privatizarse Energía Argentina, una de las empresas importantes del sector energético, que es estatal, Nucleoeléctrica Argentina, privatización parcial, que es la empresa que opera centrales nucleares, opera y construye centrales nucleares en el país. Entonces, viendo todo eso, vemos cómo el gobierno favorece a los grupos concentrados. Y yendo a tu pregunta inicial de cómo esto afecta al usuario de Florencio Varela, bueno, imaginémonos que estos grupos empresarios vienen a hacer negocios. Entonces, van a poner los costos de la energía a precios internacionales, que es lo que buscan. El claro ejemplo de verlo fácilmente es el costo de las naftas, por ejemplo, que siempre se dice, no, en Estados Unidos, en Europa vale $1.20, $1.30 el litro, en Argentina valía menos de $1, entonces tenemos que subir el precio del nafta. Primero, en Argentina producimos hidrocarburos, entonces los costos son locales, no necesariamente tenés que tener el costo a precio internacional. Cuando vos lo querés tener a precio internacional es porque justamente querés tener el negocio en esto de los grupos empresarios, que venderlo adentro o afuera para ellos seguir ganando más dividendos, ¿no? Más plata en este sentido. Y a su vez el costo de los combustibles es irrisorio que Argentina pueda tener esos valores a precios internacionales, primero porque decíamos que somos productores de energía, y segundo porque el ingreso de la sociedad no está en ingresos en dólares al nivel adquisitivo de Europa o de Estados Unidos. Primero, deberíamos por lo menos tener una política salarial donde, digamos, bueno, el conjunto de la sociedad tiene este poder adquisitivo, entonces el valor de la energía puede ser este. Esa discusión no está abierta y claramente el poder adquisitivo va en decremento y no en aumento. Entonces hay un socavamiento sobre el poder adquisitivo del conjunto de la sociedad, donde la energía pasa a ser un rol fundamental para seguir socavando eso, ¿no?
Exacto. Nicolás, cuando vos hablabas de la ausencia del Estado, la retirada que está haciendo el Estado Nacional por producto, ¿no?, de las políticas que lleva a cabo el gobierno nacional de Javier Milei, hablabas también, bueno, del ajuste en el consumidor final, porque claro, vos explicabas cómo le afecta al usuario o al vecino de Florencio Varela, pero en la generación de energía también hay ausencia del Estado. Digo, ¿se están haciendo estos recortes como paralización de obras y demás? Sí, bueno, la ausencia del Estado o la retirada del Sí. Estado hay que verla de dos maneras en el sector energético. Primero, la retirada, que sería la privatización de empresas, que Sí. ahí ingresa el sector privado o el sector Ujú. empresario. Eso ya se vio en los 90, cuando Claro. se desregularizó en el sector energético, allá por el año 92, 93, que después se crea el marco regulatorio en el 94. Lo que se hizo fue abrir el juego para las empresas privadas, porque era un monopolio estatal, con el objetivo de decir, o sea, con el argumento, en realidad el relato decían de que iban a bajar los costos, iba a mejorar la inversión, etcétera, etcétera. Eso no sucedió y terminó concentrando en manos privadas lo que antes estaba en manos del Estado, o sea, pasó a ser casi un monopolio estatal a un oligopolio Mm, privado, donde sí. 2 o 3 grupos empresarios manejan la cadena. Ahora bien, eh, eso por un lado, y si vemos, por ejemplo, si YPF se quiere desprender de YPF Luz, por ejemplo, si privatizamos Enarsa y privatizamos parcialmente Nuclear Argentina y alguna otra empresa del sector energético, vamos a ver cómo el sector principalmente de generación de energía eléctrica va a quedar en pequeñas manos y vamos a quedar a merced de lo que de un grupo empresario, todo el sector energético nacional, ¿no? Ujú. En términos de generación de energía eléctrica. Y después, con respecto a la paralización de obras, también hay una preocupación porque hay o sea, bueno, el gobierno de Javier Milei planteó abiertamente no negociar con China, y nosotros teníamos Sí. muchos convenios de infraestructura energética con el país asiático. Tal es el caso de las hidroeléctricas del sur, en Santa Cruz, la Jorge Zeperny y presidente Néstor Kirchner, que han sido paralizadas, y se ha retirado, digamos, el constructor, que era una empresa china, y eso no solo es una pérdida en términos de capacidad de generación de energía eléctrica, sino también nos pone en un conflicto geopolítico, Exacto. porque era un acuerdo país-país. Vemos lo mismo, cómo se está desmantelando, o por lo menos dejando de financiar, el sector nuclear, donde se paralizaron las obras por falta de presupuesto del reactor RA10, que es un reactor para producción de radioisótopos, que son los radioisótopos se utilizan en la medicina nuclear, principalmente para los tratamientos de cáncer, y Ujú. luego el reactor CAREM, que es un reactor diseñado en el país para la generación de energía eléctrica, ¿no? Donde nosotros estábamos, era el primer país que iba a empezar a tener, que empezó en realidad a construir un reactor de ese tipo modular, donde si llegábamos a terminarlo entre el 2027 y 2028, iba a ser el primer país en tener un reactor de este tipo de tecnología, donde nos posicionaba muy bien tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esos son los peligros que vemos con el tipo de política que está llevando adelante el gobierno, Ujú. Sí. porque no solo, porque lo que vemos principalmente en el sector nuclear es que está desmantelando los sectores energéticos que a su vez producen desarrollo científico-tecnológico. El sector nuclear es uno de los sectores insignia en el desarrollo científico-tecnológico, que a su vez producen entramado industrial productivo PYME. Eso lo vemos con preocupación porque al desactivarse los proyectos de gas de infraestructura en el sector nuclear, empieza a desmantelarse este sector, que data de más de 70 años en el país, ¿no? Entonces, perder un desarrollo de esa magnitud Exacto. es preocupante. Y, por ejemplo, si volvemos al caso del PF, en Ujú. el plan 4x4 también plantea desmantelar y dejar o sea, cerrarla básicamente, lo que es la YPF Tecnología, que es ITEC, que es la empresa que es una sociedad entre YPF y el CONICET, que se creó en el 2012 para justamente la creación de política científica tecnológica alrededor de hidrocarburos y alrededor del sector energético, y lo que plantea el gobierno a través de este plan 4x4 de YPF es decir, no necesitamos esta empresa porque no Claro. aporta nada al sector hidrocarburífero. Eso no es cierto, porque claramente está a la vista, digamos, de que
YPF ha podido transformar Vaca Muerta en un sector productivo a raíz de un direccionamiento estatal después de la recuperación en el 2012 y a raíz de justamente tener estos entramados científicos y tecnológicos que han aportado una mirada tecnológica para poder mejorar la productividad de esos pozos, ¿no? Exacto, esa mirada, digo, y esa configuración que ha tenido, ¿no?, la empresa a partir de su recuperación, también demuestra que son inválidos, si se quiere, estos dichos de cuando mencionan de que con Elon Musk, muchos funcionarios, digo, lo mencionan de que con la llegada de Elon Musk va a permitir a la Argentina la extracción de litio, la información, no sé, también la investigación sobre estos recursos, y digo, y eso ya se realiza acá, ya se realiza con argentinos, con profesionales, como vos decías, las distintas empresas del Estado, que lo vienen realizando, y digo, no, eso es también desmerecer el trabajo que vienen haciendo y desmerecer a los profesionales de la energía. Sí, claramente, bueno, está el caso de YPF Litio, otra empresa Claro. dentro del grupo YPF, donde junto con la Universidad de La Plata empezaron a construir baterías de litio. Entonces, cuando se habla de que Elon Musk va a venir a permitir la explotación del recurso y a raíz de eso un desarrollo científico y tecnológico, eso Claro. se va a producir, pero se va a producir en Estados Unidos, en las plantas de Austin, Claro. o sea, donde está instalado Tesla. Claro. Y justamente el recurso se va a explotar, pero a nosotros nos va a quedar el pasivo ambiental, que básicamente va a ser Exacto. tierra arrasada, y las divisas y las ganancias que se obtengan a raíz de la explotación del litio en este caso, no van a quedar para, si lo vemos localmente, para el pueblo jujeño, y si lo vemos como país, para el pueblo en su conjunto nacional, ¿no? En el conjunto de los argentinos. Entonces, cuando se plantea eso es porque se está planteando un saqueo con nuevas características, de nuevas Sí. formas y demás, pero al fin y al cabo son los saqueos históricos que han tenido nuestro país y la región, ¿no? Sí, sí, a través de estos sistemas de gobierno, ¿no? Estas plataformas electorales que bueno, fueron planteando estas ideas de la privatización, de la venta, y bueno, y ahora actualmente en este contexto lo estamos viviendo, ¿no? Nicolás, la verdad que te agradecemos por estos minutos, siempre es bueno aquí en la radio municipal contar con la palabra de los especialistas, los profesionales, y en este caso de la energía, sobre todo porque sabemos que es un proceso, ¿no?, que lleva desde la generación de la energía, desde las obras paralizadas, desde lo que pasa con las empresas argentinas, hasta la llegada al consumidor. Digo, el transporte, si se quiere, también en el medio, ¿no? Las empresas de transporte de la energía eléctrica, hasta la llegada al consumidor final, al vecino o la vecina, que hoy mira las facturas, las boletas de luz y se encuentra con aumentos totalmente descabellados. Tal cual, Ezequiel. No, gracias a ustedes por la invitación y también entender que toda Sí. esta dinámica que explicábamos de Elon Musk saqueando los territorios y la política del gobierno también viene acompañada de una política de alineamiento con Estados Unidos, donde, por ejemplo, Laura Richardson está Exacto. planteando, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, vino a la Argentina, quieren instalar una base militar en Tierra del Fuego, y está planteando que los recursos naturales de América Latina son los recursos de Estados Unidos y tienen que cuidarlos. Entonces, no es solo una cuestión empresaria, política, económica, sino también militar, que podemos hasta ver que se empiecen a militarizar los territorios para poder acceder a estos recursos, ¿no? No lo veo descabellado eso, y puede suceder en el corto o mediano plazo, porque justamente estos recursos naturales que tiene el país son necesarios para esta transición energética a nivel mundial que estábamos hablando, Claro. y en un mundo convulsionado donde la energía está siendo un eje principal de los conflictos. En otro momento podemos desarrollar más ampliamente, pero el Sí. conflicto, por ejemplo, de Rusia-Ucrania, con quién provee el gas a Europa, actualmente el conflicto Israel-Irán, donde, por ejemplo, en el Golfo de uno de los golfos, que es el de Omán, si no me equivoco, Sí. No, el estrecho de Hormuz, perdón, es uno de los estrechos que linda ahí Irán, pasa el 25% del petróleo que se produce a nivel mundial. Entonces, cuando vemos todas las convulsiones internacionales y eso va a hacer fluctuar los precios de la energía, y
nuestra política local termina siendo en favor de los grupos concentrados internacionales, seguramente los costos se nos van a ir por las nubes y esto va a afectar el bolsillo de los vecinos de Florencia Varela, como recién vos decías. Pero sé que tenemos poco tiempo, podemos hacer otra entrevista en otro momento para ampliar esto, porque está totalmente vinculado, y cuando se plantea la privatización y el no control estatal, básicamente quedamos a merced de los precios internacionales, los vaivenes políticos y los vaivenes bélicos que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Así es, Nicolás, exactamente. Vamos a estar en comunicación telefónica entonces para hablar de ese tema también, porque en el ámbito internacional sabemos de los conflictos que están sucediendo y qué tiene que ver y cómo juega el papel de la energía, sobre todo en estos casos. Muchas gracias, Nicolás, por estos minutos. No, gracias a vos, Ezequiel, y un saludo a toda la comunidad de Florencia Varela. Estamos hablando con Nicolás Malinovsky, ingeniero eléctrico, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. Los pueden seguir en Twitter, por ejemplo, @oesit_arg, también en Instagram, ¿no? Al Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, que es un equipo de profesionales que analiza el sector energético, científico y tecnológico bajo una mirada sustentable, inclusiva y con perspectiva de género, fundamental para estos tiempos y sobre todo para cuidar, ¿no?, de los recursos naturales, ¿no?, que es nada más y nada menos que cuidar la soberanía argentina.